Señores, muy buenas noches. Este es su programa Dialogando, ahora en este nuevo formato. Todo para que usted pueda disfrutar de una programación mucho más selecta. Todo esto lo hacemos pensando en cada uno de ustedes. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, este programa promete ser educativo, viene a informar temas de actualidad, viene a traerte un mensaje de edificación para que tú pases una hora recibiendo cosas nuevas, como hace tanta falta en estos días. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de los últimos actos terroristas, algo muy difícil y que hemos tenido que enfrentar en muchas partes del mundo. Y también tenemos con nosotros un recuento de las actividades que vienen para la ciudad y las ya pasadas a modo de información. Contamos también con nuestro teólogo Néstor Junior Díaz, tenemos también con nosotros al reverendo Osvaldo Torres, quienes van a estar trayéndonos informaciones que van a enriquecerte. Tú no puedes moverte de ahí. Este programa tiene muchas informaciones interesantes que esperamos puedan enriquecerte en esta noche. Seguimos con nuestro contenido. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cumbre de Liderazgo Cristiano CLIC 2016. Desde Argentina, Juan Ballisteri. De Estados Unidos, Basilio Patiño. De Sudáfrica, Tamo Naidoo. En la adoración, Lisset Acosta. Y como anfitrión, Yacer Riva. En la gran arena del Cibao de Santiago, CLIC 2016. Del jueves 7 al sábado 9 de julio. Regístrate gratis en cumbreclic.org. Cumbreclic.org. CLIC 2016. Gracia sobre gracia. Con el contenido de nuestro programa. Estamos estrenando un nuevo set que esperamos que ustedes lo puedan disfrutar. Queremos tratar con ustedes, como siempre hacemos al inicio de nuestro programa, un poquito sobre la dependencia emocional, porque hay tantas personas dependiendo emocionalmente de otros. Cuando hablamos de la dependencia emocional, nos referimos no solamente desde el punto de vista de las relaciones de parejas, sino que este tema de dependencia emocional puede ser enfocado en cualquiera de las relaciones que los seres humanos entablan, para decirlo de alguna forma. Hoy queremos nosotros estar direccionados hacia la mujer en este tema de dependencia emocional. ¿Y por qué la mujer? Porque hay una propensión, podríamos decir así sin dudas, que la mujer tiene una propensión a ser dependiente emocional. ¿Por qué podría ser esto así afirmado de manera tan categórica? Porque en la mayoría de las culturas, cuando nosotros hacemos un recorrido histórico, nos vamos a dar cuenta que la mujer está situada por debajo de los estándares que el Señor diseñó para ella. Es en el cristianismo cuando nosotros vemos que Jesús viene a colocar a la mujer en un sitial importante. Hay una información que se domina a nivel general y es que la mujer en los tiempos de Jesús no se contaba. Cuando nosotros vemos la alimentación de los 5,000, dice el texto bíblico que sin contar las mujeres y sin contar los niños. Eran sectores de la población que necesitaban ser dignificados y precisamente a eso vino Jesús, a devolverle el sitial y poner a la mujer y a los sectores de la sociedad más olvidados en el lugar donde Dios lo había así pensado y diseñado. Cuando nosotros contemplamos un poquito nuestra historia y vamos a la época del colonialismo,
vamos a ver cómo la mujer africana es traída como una especie de bálsamo o de un antídoto para curar el veneno del alborotamiento y de la rebelión de los que se sentían subyugados y oprimidos por los colonizadores. Y entonces las negras vienen a apaciguar toda esa rebeldía, y desde ahí nosotros podemos ver que la mujer es usada como un objeto. Eso de que la negra tiene tumbado se originó allá, cuando la negra viene con estos atributos despampanantes a aquietar toda la ira y toda la manifestación de rebeldía a causa del arduo trabajo a que estaban siendo sometidos los pobladores de nuestras tierras. Pero sin más preámbulo, la dependencia emocional tiene que ver con lo que es la subordinación. La subordinación quiere decir yo existo después de ti. Y entonces se crea una liazón, como dicen los franceses, donde se idealiza y se magnifica al otro. Tú eres más importante que yo, pero sobre todas las cosas, y el punto más trágico de todo esto es, no puedo vivir sin ti. Si tú no estás, yo para nada sirve la vida. Hay un autor muy conocido en el ámbito de las motivaciones personales, que es Walter Rizzo, que habla de la teoría del apego afectivo. Y él nos da una lista de características que están presentes en la vida de las mujeres y de los seres humanos que son dependientes emocionales. Una de estas características del dependiente emocional, y en este caso la mujer, que es desde la vertiente que queremos enfocar el tema, es una muy baja autoestima. Hay un miedo, hay un terror a quedarse en soledad y hay una necesidad voraz de estar en contacto con el otro. Imagínese en una relación donde hay dependencia emocional, uno asfixia y el otro no encuentra ya lugar para liberarse de esto que se ha convertido en una verdadera tortura. Y ahora, como tenemos tantas redes sociales y la tecnología ha avanzado tanto y todo el mundo tiene teléfonos y varios teléfonos, hay mujeres que hacen tantas llamadas en un solo día, no dejan a su compañero trabajar y están constantemente en un asedio permanente para saber lo que hacen, dónde está, con quién hablan, y esto realmente asfixia totalmente a quien tiene una relación con esta persona que es dependiente emocional. ¿Qué podríamos nosotros hacer a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo tratar de salir de este círculo que es la dependencia emocional? Lo primero es conocer la voluntad de Dios y saber lo que Dios ha diseñado para ti. El Señor nos ha hecho dependientes, pero solo de Él. Nosotros podríamos vivir sin muchísimas de las cosas que hoy disfrutamos en la vida, pero sin Dios no podemos vivir así. Él nos ha diseñado para depender, pero solamente de Él. Hay canciones que evocan la dependencia emocional y que enajenan la persona cuando, por ejemplo, hay un cantante de todos los tiempos que muchos de ustedes conocen, se llama Julio Iglesias, y él tiene una canción que yo no sé cómo no se ha censurado, porque realmente hace que la persona que la escucha dependa más emocionalmente del otro. Dice esta canción, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Y siempre insistimos en que lo mejor de nuestra vida no puede llevársela ninguna persona, no puede llevárselo ninguna persona. Nosotros solamente estamos en las manos del Señor. Y es bueno que nosotros nos redireccionemos. Tú que estás ahí en la sintonía, mujer, es bueno que sepas de una vez y por todas que hay que depender solo de Dios, que tú eres importante y que tú existes a pesar del otro. Además del otro, tú tienes una vida independiente, una vida para vivirla en comunidad, porque así el Señor nos creó, pero una vida que se te ha dado como una oportunidad para crecer,
para ser tú misma, para emprender tus propios proyectos y colocarte en el camino en el cual el Señor te ha puesto y ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que levántate, mírate al espejo, tú eres importante, tú piensas, tú tienes sueños, así es que adelante con la ayuda de nuestro Señor. Nosotros vamos a continuar con nuestro contenido. Adelante. Del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, Cosas que son más importantes que ganar. tiene más valor, pero su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Cumbre de Liderazgo Cristiano CLIC 2016. Desde Argentina, Juan Ballistreri. De Estados Unidos, Basilio Patiño. De Sudáfrica, Tamo Naidoo. En la adoración, Lisset Acosta. Y como anfitrión, Yacer Riva. En la gran arena del Cibao de Santiago, CLIC 2016. Del jueves 7 al sábado 9 de julio. Regístrate gratis en cumbreclic.org. Cumbreclic.org. CLIC 2016. Gracia sobre gracia. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Roveida. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Roveida. La garantía de
vuelta con ustedes con el contenido de nuestro programa. Hoy nosotros contamos con la presencia de una persona muy querida por nosotros y que es también muy vista, ya que tiene un programa diario por este mismo canal que es Doble Vía. El reverendo Osvaldo Torres es un pastor de varios años, de un ejercicio ministerial muy fructífero. Y hoy ha venido a conversar con cada uno de nosotros sobre el terrorismo, ya que es un tema que deberíamos tocarlo. Yo sé que hasta hace un tiempo atrás, pues veíamos estos actos tan lejanos a nosotros, pero las cosas se han como complicado y cada vez más cercanos vemos pasar estas funestas experiencias que cobran vidas y que traen luto a muchísimas familias. Muy buenas noches, reverendo, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido a nuestro programa. Es un placer darle la bienvenida a este relanzamiento de nuestro espacio Dialogando. Yo me siento que estoy estrenando programa nuevo. Pero es el mismo Dialogando, solo con otra imagen nueva. Sí, qué bueno. Y entonces aquí estamos para hablar de este tema que es de mucho interés, entiendo, en estos días que hemos tenido experiencias tan desagradables. Vamos a hablar sobre el terrorismo, buscando una definición. ¿Qué es el terrorismo? Bueno, hay más de 100 definiciones, porque aparece por primera vez en una película porno el término como tal, en el año 1879, ya sean obras de teatro y allá en Francia, pero realmente es en el siglo XX cuando ya los franceses, con la Revolución Francesa, y luego los ingleses, todo el que no pensaba como ellos, lo catalogaban de terrorista. Por eso el término es tan amplio, etimológicamente es difícil de definir, porque hay terrorismo de Estado y hay lo que ellos llaman guerra de guerrilla, pero que cada quien llama terrorista al que le lleva la contraria, al que no piensa como ellos. Y, por ejemplo, los ingleses llamaban terroristas cuando los judíos querían volver a su tierra, a la tierra prometida. Los británicos comenzaron a decir que eran terroristas, pero también lo observamos que ha pasado con otros grupos donde no sabemos quién tiene la razón, porque los oprimidos entienden que los gobernantes son los terroristas, pero bajo la legalidad. Aquí hubo un cacique muy famoso, Atuey, que fue considerado un terrorista porque él comenzó a tener como una especie de guerra de guerrilla, pero era que los conquistadores españoles estaban haciéndolo trabajar, robándole el oro, violándole a las mujeres, y cuando tú lo ves a la distancia, dices, pero ¿quiénes eran los terroristas? Los españoles que vinieron a bañar a nuestro país, claro, no existía Dominicana, pero manera de decirlo, vinieron a esta tierra, la bañan de sangre, pero así fueron etiquetados. Pero también hay quienes dicen, licenciada Zairi, que el primer terrorista fueron los ángeles, que le impidieron a Adán y a Eva que entraran al huerto del Edén después de haber pecado. Claro, son personas incrédulas. Dicen que el primer acto de terrorista contra los seres humanos, porque el humanismo parte del hombre hacia el hombre, comienza con el hombre, termina con el hombre es el centro. Entonces, toda esta información nos sitúa en que las definiciones que encontramos sobre terrorismo van siempre a depender del lugar donde está situado el ser humano. ¿Son definiciones muy subjetivas? Sí. ¿O aparecería una definición objetiva sobre el terrorismo? Sí, la más objetiva, lo que se aproxima más cercano, es terrorista, terror, que provoca terror. Y usan el terror como una manera de lograr sus objetivos. Recuerda que Maquiavelo escribió en El Príncipe que él dice que el príncipe es mejor que sea temido y no amado. O sea, temido, terror. Pero también Lenin luego popularizó que el fin justifica los medios
y terrorista a la persona que usa el terror para conquistar o para imponer su utopía de manera arbitraria. Lo que muchas veces ellos pueden ver como panacea, pero que no necesariamente es la solución desde el punto de vista de los demás. Así es. El terrorismo era algo tan lejano para nosotros. Cuando veíamos las noticias o había que buscar cadenas internacionales de noticias para nosotros conocer sobre estos actos terribles. Pero ya esto está tocando nuestras puertas. Nosotros vemos lo más cercano que habíamos tenido fue en el año 2001 con esto de las torres, el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, pero últimamente hemos visto que en Orlando, sentimos como a Orlando más cerca, ¿no? Porque ya es Caribe. Esto ¿se podría catalogar ese acto como terrorista? ¿O es un crimen de odio, aunque eso ya dentro de otro tema? Sino que es terrorismo porque lo hacen por creencias religiosas. A partir del 11 de septiembre del 2001, donde 19 terroristas secuestraron 4 aviones. Hubieron 2 que derribaron las 2 Torres Gemelas, hubo otro que lo tumbaron llegando al Pentágono y hubo uno que fue fallido en Pensilvania. Es decir, los terroristas se prepararon, fueron 19, pero entre ellos habían 2 expertos, dos pilotos expertos, y derribaron las 2 Torres Gemelas y se dijo que el mundo nunca iba a ser igual, y ciertamente ha sido así. Así no ha tenido el impacto de Cristo que dividió la historia en 2 partes, pero el mundo nunca ha sido más inseguro y ha provocado como esa fobia a la gente al escándalo. En Estados Unidos, en cualquier parte, en un aeropuerto, si explota por ejemplo una vejiga, la gente se espanta, vive con miedo. Las leyes para viajar cambiaron. Eso cambió el mundo, muchas cosas, después del 11 de septiembre, donde se dice que murieron 2.973 personas, casi 3.000, pero se dice que fueron mucho más, y el gobierno, para no provocar pánico en la población, lo que hizo fue minimizar la cantidad. Ahora bien, eso, a partir de ahí, antes hubieron muchos actos terroristas, pero a partir de ahí, cuando se entra en una nueva faceta de terrorismo. En el 2004, eso ocurre el 11, también fue 11 de marzo, conocido como el 11M, porque fue en Madrid, donde fallecieron 191 personas y donde hubieron una cantidad increíble de cerca de 2.000 personas mal heridas, pero tomaron también 4 trenes que explotaron y hubieron 10 explosiones. Se considera hasta el día de hoy el acto terrorista más sangriento, más violento de Europa. Y luego entonces lo que ocurrió en Oklahoma, donde muchos niños perdieron la vida, pero el más reciente que tenemos, el más cercano, Orlando, como tú bien decías, incluso todos dominicanos perdieron la vida. Hubieron varios latinos, porque Orlando es como decir una ciudad cosmopolita, donde hay muchos latinos y de otras nacionalidades, pero específicamente latinos. Quien ejecuta este acto terrorista lo hace por convicción religiosa, porque cuando muere Mahoma en el 632, surgieron 2 facciones, Pastor Azairi. Estuvo los sunitas y los chiitas, pero los chiitas eran el 13%, el otro era aproximadamente el 87%. No todos son radicales, ellos se van radicalizando. Para allá que voy. Okay. Los sunitas son los radicales, porque así como tenemos diferentes grupos, la cristiandad, también dentro del Estado Islámico o de los musulmanes, más bien,
hay diferentes grupos y algunos son extremistas, eso hablan de infieles, y entonces ellos entienden que al morir matando infieles, le esperan 72 vírgenes, doncellas hermosas, para servirle en el más allá. Y es preocupante, licenciada Zairi Marte, porque ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el Islam creció tanto en Estados Unidos? Porque ellos mismos prepararon, por ejemplo, tomaron personas y les decían, te vamos a pagar para que tú asesines a alguien, pero tienes que aprenderte el Corán. En la cárcel te va a encargar de doctrinar, de enseñar el Corán, y como una especie de evangelización. Y por eso entre los negros, primero, afroamericanos, afrodescendientes, creció mucho. Cassius Clay, un campeón famoso que falleció hace poco, se cambió el nombre porque dijo que ese nombre era de esclavo, y se puso entonces Muhammad Ali. Pero Mike Tyson, que luego se salió, pero también cuando estuvo preso, vino siendo musulmán. Y ocurre que estos grupos radicales, porque alguien dijo, y lo voy a encapsular, que los judíos, como Abraham, ellos entienden que Dios le prometió a través de Abraham riqueza, y son la gente más rica, donde quiera que van, crean riqueza. Los musulmanes, Alá le prometió tierra, entonces donde quiera que ellos van con una mentalidad de conquista, y por eso el Estado ISIS y el Estado Islámico, el Estado fundamentalista, donde ellos hacen forman, lo que el objetivo es formar, y que ellos esperan que los 5 continentes sean islámicos, donde va a haber una teocracia, y se dice que los cristianos, como Cristo habló de que del cielo, pues sufren aquí esperando disfrutar en el más allá. Esas son las 3 visiones cosmológicas, o no cosmológicas, las 3 cosmovisión más bien, de las 3 religiones monoteístas. Ahora bien, ciertamente tenemos un peligro. América Latina, en Venezuela hay una gran comunidad musulmana, y ¿sabe cómo son los exámenes que le están enseñando? Porque la ONU lo denunció. En campamento palestino, el examen es el siguiente, de matemática. Si un soldado palestino asesina, hay 20 soldados judíos, y asesina 13, ¿cuántos quedan vivos? Oye, ¿cómo es? La matemática. Le están infundiendo odio, le están lavando el cerebro, pero República Dominicana no escapa de esa realidad. Ojo, ojo, muchos musulmanes están entrando a la República Dominicana a través de Haití. Muchos están llevando ONG, y de esa manera están trabajando en Haití, y aquí ya tenemos varias mezquitas. Los musulmanes, ahora, claro, no hay que vivir con esa fobia, no hay que ser xenófobo, no significa que todos los musulmanes son radicales, extremistas, ni son, practican lo que ellos llaman el Kamasaki, que es que uno, por ejemplo, en una ocasión había 10 cristianos, pero ellos explotaron donde murieron 65. El objetivo solo eran los 10 cristianos, pero ellos no le importaron los demás, con tal de que ellos fallecieran. Entonces, en el caso de Orlando, el más reciente que tenemos, la mamá dice que para ella su hijo es un héroe, porque, y pueden ver los videos. Se inmoló, ¿no? Exacto. No fue una bomba que puso, sino que él era en sí la bomba. Él era la bomba. Okay. Y ahora es más peligroso, Zairi, porque en los siglos pasados los guerreros querían vivir para ver sus hijos crecer y ellos tener tierra, tener posición económica, pero estos radicales son extremistas completamente, los sunitas, que son peores en ese sentido que los chiitas, realmente no les importa morir, porque el paraíso lo van a tener. Para ellos aquí en la tierra están como viviendo una especie de un infierno hasta que puedan encontrarse con la muerte. Y en ese sentido no le importa tanto morir, sino cumplir la misión para la cual ellos entienden que
es su destino. No se trata de que la gente se convierta a su manera de pensar. Ellos tienen, su filosofía es subyugar y someter. Así que es donde está realmente lo más difícil, esa radicalidad de ellos. No es que tú tienes opción, no es que si tú quieres puedes decidir, no se habla de libre albedrío y de decisiones que cada persona puede tomar de manera particular, sino tienes que someterte. Tomaron 300 niñas en un colegio y están desaparecidas. Susan se escapó y ella dice que estaban desnudas las niñas, su hermana de 10 años, ella de 13, y dice que como era muy flaquita y no era muy ella es fea, dice ella, pensó que eso le iba a librar, pero siendo así, dice que el Estado Islámico, los guerreros, van y comienzan a olerla y la eligen, y que después que lo hacen ellos, entonces dice que era violada hasta 2 veces y 3 diariamente por soldado. Imagínate cómo están tratando las mujeres. Ellos entienden, acuérdate del caso de Afganistán, donde el Mulá Omar cerraron las universidades, cerraron las escuelas. La mujer la ven como un pedazo de carne con ojo que está para dar placer. Lamentablemente tratan, y es por imposición. La mujer no tiene ese derecho de crecer, de realizarse y de vivir. ¿Sabe cuál es la oración de un musulmán radical? Le doy gracias a Dios que ni me hizo un cerdo, ni me hizo un infiel, ni me hizo un perro, ni me hizo mujer. Tremendo. Así es. Bueno, señores, y hay un peligro ahí inminente. Una de las particularidades es que ellos se multiplican muchísimo. Sí. Las mujeres paren en grandes cantidades, Increíble. por docenas, ¿verdad? Las latinas y las europeas están cuidando su figura y están teniendo un hijo y a veces no tienen ninguno, mientras ellos van pariendo su propio ejército, ¿no? Así es. Así es con que, esa mentalidad, claro, porque ellos están trabajando a corto, mediano y largo plazo. Europa realmente ya tienen un líder que ganó algo así como una gobernación, porque ya es parte de Europa que se están convirtiendo en mayoría. Se están convirtiendo en mayoría y el objetivo es la conquista final de toda la tierra. Claro que es una utopía, sabemos que antes de eso va a venir Jesucristo, claro, pero ya están trabajando con ese objetivo. En Europa, en Francia han crecido y ya se habla que hay, son millones. Incluso en Alemania recibieron más de 1 millón de ellos ahora, y se dice que Inglaterra sale del mercado común europeo es porque al ser parte de la Unión Europea tenía que recibir más musulmanes y ya ellos están cansados de eso. así es. Este es un tema bastante amplio. Así. Ojalá pudiésemos nosotros habilitar otros espacios para seguirlo tratando. Pero no tenemos tiempo para más por el día de hoy sobre este tema del terrorismo. El contenido de nuestro programa tiene que seguir, no sin antes agradecer la presencia de nuestro buen amigo y hermano, el pastor Osvaldo Torres. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tema tan interesante. Usted no se mueva de ahí, porque nuestro contenido todavía tiene muchísimos elementos y que yo sé que le van a gustar. Regresamos en breve. Del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, Cosas
cosas que son más importantes que ganar. Tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Cumbre de Liderazgo Cristiano CLIC 2016. Desde Argentina, Juan Ballistreri. De Estados Unidos, Basilio Patiño. De Sudáfrica, Tamo Daidú. En la adoración, Lisset Acosta. Y como anfitrión, Yacer Riva. En la gran arena del Cibao de Santiago, CLIC 2016. Del jueves 7 al sábado 9 de julio. Regístrate gratis en cumbreclic.org. Cumbreclic.org. CLIC 2016. Gracia sobre gracia. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Roveida. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Y esto es Diálogo Actual. Esta noche yo les estaré hablando sobre algunas actividades que vienen. Vamos a tener algunas imágenes, algunos videos. Y hoy precisamente está la actividad Urbano Subplot, número 5, donde está Alex Zurdo, Redimido no. Alex Zurdo, Rubinsky, Sherlock Holmes, Rambo Cristiano. Y desde allá hay una persona que nos está diciendo los sucesos que están pasando en cada minuto, cada segundo, quienes participan, cuál es el opening, quién está organizando eso. Gracias a los que nos están ayudando con eso. Y para la próxima entrega, en la próxima semana, nosotros le tendremos imágenes y algunos videos. Con algunas imágenes que vamos a tener en pantalla, yo les vamos a decir las actividades que
que vienen para la próxima semana y el próximo mes. Tenemos lo que es del Ministerio Evangelístico Nada es Imposible para Dios, que nos invita a la gran campaña evangelística volviendo al principio bíblico, con el evangelista internacional Edwin Santana y los adoradores Carmen Esteves, Noel Rodríguez y Evaristo y Esther Santana. Como ustedes pueden estar viendo en pantalla, esto es 4 y 5 de agosto, Parque San Lorenzo de Cienfuegos. Ustedes no se lo pueden perder y tenemos que apoyar ya que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Otra actividad que tenemos es, mírenla ahí, la actividad de Urbano Supló Principio y Fin, donde tiene una cruz con varios significados de que dice, Él es eterno, amor, la vida está en Él y nosotros estamos con Él. Es un verso bíblico. Todo el que sabe de esta actividad sabe que estuvieron vendiéndose t-shirt, tuviéndose pulseras que estaban vendiendo, varias cosas, hubo mucha publicidad. Escuadrón DC de Santo Domingo también está aquí, Aposento Alto, muchas personas van por Aposento Alto de rap. También otra actividad que tenemos en las imágenes es CLIP, la cumbre. CLIP está ya comenzando en 4 días, solamente faltan 4 días para que comience CLIP, nuestra cumbre. Ahí tenemos un pequeño video donde estará dándoles más detalles. Argentina, Juan Ballestrél de Estados Unidos, Basilio Patillo de Sudáfrica, Tamo Naidú, en la adoración Lisette Acosta y como anfitrión Yacer Riva, en la Gran Arena del Cibao de Santiago, CLIC 2016, del jueves 7 al sábado 9 de julio. Regístrate gratis en cumbreclic.org. Cumbreclic.org. CLIC 2016, gracia sobre gracia. No olviden registrarse en la página www.cumbreclic.org. También tenemos un video para todos los que estamos estudiando. El gobierno nos está dando becas a los estudiantes. Tenemos un pequeño video que le está dando detalle a los estudiantes que necesitan o quieren o tienen la necesidad de becas para estudiar. Y así es, tenemos hasta el 11 de este mes para poder inscribirnos para las becas, todos los que estamos estudiando. No desaprovechen esta oportunidad. Para mí fue un honor y un placer volver a compartir con ustedes. Nos estaremos viendo en otra próxima entrega con más actividades. Por favor, no dejen de seguirnos en Facebook, Dialogando TV, y Luis Paulino, servidor, con ustedes. Gracias, que tengan buenas noches. Especial de Dialogando en nuestro segmento del cierre
Tenemos con nosotros a nuestro querido Néstor Jr. Buenas noches. Me siento complacido otra vez, después de un tiempo considerable, estar otra vez compartiendo con toda la hermosa audiencia que nos está sintonizando para dialogar sobre temas de alto calibre con respecto al contenido teológico. Así es, y como ves, le hemos dado la bienvenida de nuevo a un ser totalmente diferente. Sí, muy bonito, muy elegante. Me anima a pensar. Qué bueno. La última vez que estuvimos hablando en este diálogo interesante, estuvimos tratando sobre historia de la iglesia. Interrumpimos por un tiempo, pero qué bueno que ya hoy vamos a retomar el tema. Sí. Sería bueno hablar un poquito sobre la importancia de estudiar la historia de la iglesia. ¿Por qué estudiamos la historia de la iglesia? Ver las diferentes etapas de la iglesia y comenzar hoy mismo con nuestra primera etapa para ver si en un tiempo no muy largo podríamos darnos un paseo histórico alrededor de las diferentes estaciones, vamos a decir así, que ha vivido la iglesia a través de los siglos. Excelente. Bueno, el estudio de la historia de la iglesia es importante por 3 razones. La primera de esas razones tiene que ver con la necesidad que tiene todo cristiano de conocer su pasado. George Santayana ya lo había dicho de un modo más rotundo: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Como cristianos, nosotros tenemos la obligación moral de conocer nuestra historia. El mismo profeta Isaías había explicado que el pueblo de Israel había pecado, obviamente, en conocer su propósito, ya que se habían descuidado de entender el llamado hacia el cual habían sido apuntados y la historia de su origen. Por eso el profeta Isaías dice inmediatamente, de modo categórico, que vean la cantera de la que habéis sido sacados, la piedra de la que habéis sido formados, porque por no conocer su pasado, estaban cayendo en el presente en la idolatría. Si hubieran entendido su pasado, obviamente, por inferencia hubiéramos entendido que el pueblo de Israel hubiera entendido que su llamado era más elevado que en el que se encontraban en su estado presente. La iglesia necesita, por esa primera razón, conocer su historia, porque necesita entender su pasado y la riqueza de su contenido. Lo segundo que podría aducirse con respecto a la necesidad del estudio de la historia de la iglesia tiene que ver con la identidad eclesiástica. La iglesia que conoce su historia es una iglesia con identidad. El gran problema de nuestras iglesias actuales es que quieren dar un salto acrobático, decía Antonio Cruz en un libro interesante, Sociología, una desmitificación. Él explicaba que las iglesias dan un salto acrobático desde el libro de los Hechos hasta el siglo XXI, olvidándose de todo el proceso de crecimiento que ha tenido la iglesia en estos 2000 años de desarrollo de pensamiento teológico. Entonces, tantos años, ¿cómo los historiadores dividen la historia de la iglesia? ¿Varias etapas? La historia de la iglesia se divide de acuerdo al orden en que se ha dividido la historia seglar. Por ejemplo, nosotros tenemos, en primer lugar, la historia de la edad clásica o la edad antigua, luego tenemos la edad media, de la edad media pasamos a la edad moderna, de la edad moderna a la edad contemporánea y de la contemporánea a la postmoderna. Básicamente la iglesia, como se ha dado o ha crecido en medio de ese espacio de tiempo, tiene la misma división, pero lo hacemos en base a iglesias. De ahí que hablemos de una iglesia primitiva, que coincidiría con la edad antigua, una iglesia medieval, que coincidiría con la edad media, una iglesia moderna, que obviamente coincidiría con la edad moderna, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, abarcando el periodo de la Reforma, de la Posreforma, del Gran Despertar, y entonces culminando directamente con la iglesia postmoderna, que ya es la iglesia del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En la iglesia primitiva es todo bueno. La iglesia primitiva se ha convertido como en lo ideal para muchas personas, idealizan esa iglesia primitiva. Debemos nosotros seguir mirando hacia atrás, hacia esa iglesia primitiva donde hemos idealizado todo, o también hubo sus situaciones vergonzosas. Mira, hay dos posturas al respecto, con respecto a esa idea. La primera señala que la iglesia primitiva es el modelo de lo que debe ser toda iglesia. Y los movimientos reformados que se han dado a través de la historia, la reforma protestante, el puritanismo, incluso el Gran Despertar,
apuntaban a la necesidad de que la iglesia volviera a sus raíces primitivas. La otra postura es que la iglesia primitiva tenía sus defectos y que obviamente el cristianismo, a medida que va desarrollándose, va creciendo, va aumentando, y por lo tanto la iglesia primitiva no debería ser la única iglesia idealizada, sino que nosotros deberíamos apuntar directamente a todo el proceso del devenir histórico de la historia de la iglesia, porque en ese proceso y devenir se ha construido nuestra fe. Nosotros mismos tenemos una liturgia que no viene directamente de la iglesia primitiva, sino que se ha ido enriqueciendo, y es una liturgia interesante porque ha sido de bendición para muchas personas que se han criado en medio de ella. Además también de que hay principios teológicos que se han ido aprendiendo o entendiendo después del proceso del desarrollo de la iglesia primitiva. Por ejemplo, los principios de la Reforma Protestante, aunque son un rescate de la iglesia primitiva, también tienen un enriquecimiento personal de la época en que se vivía, y ese enriquecimiento personal es necesario para nosotros en nuestro propio contexto. Jesús mismo lo decía de este modo: el odre nuevo es el que recibe el vino nuevo. El vino nuevo no se puede echar en odres viejos. ¿Qué representaría el odre en este caso? Y el odre, viéndolo desde un contexto sencillo, es la iglesia. Si habla Jesús de odre nuevo, quiere decir que la iglesia debe renovarse a medida que los tiempos van pasando, y es algo que se le permite por el hecho de que es una levadura que va aumentando y que va creciendo a medida que pasa el tiempo. Lo importante no es si regresamos al modelo primitivo. Lo importante es que si en medio de nuestros modelos postmodernos podremos tener el mismo impacto que tuvo la iglesia primitiva en su época. Así es. Entonces, cada época y cada etapa en la historia de la iglesia tiene sus puntos luminosos. Claro. Si fuésemos a destacar los aspectos más importantes desde el punto de vista histórico, ¿cuáles serían esos puntos a resaltar de la iglesia primitiva? Bueno, de la iglesia primitiva podríamos destacar entre los amplios destellos luminosos que posee su intensa pasión por las almas. La iglesia primitiva fue una iglesia misionera, fue una iglesia que obviamente se enfocó en extender el mensaje de Dios por encima de todas las dificultades, por encima de todas las presiones. Fue una iglesia de hombres valientes, fue una iglesia que en medio de sus persecuciones mantuvo su fe. Entonces, en ese punto, su pasión por las almas es un digno ejemplo a imitar. Otro destello luminoso que posee la iglesia primitiva es su intensa pasión por Cristo, su intensa identidad con Cristo. La fe que poseían los cristianos primitivos era tan genuina que, a pesar de las dificultades externas que poseían, aún así podrían mantenerse incólumes. Un cristiano podría estar amenazado de muerte y aún así no negaría su fe en esa época. Porque las experiencias estaban frescas, quizás. Puede ser que sí, pero hay un pequeño inconveniente. Muchos de los ejemplos que nosotros tenemos de mártires proceden de personas que no conocieron a Jesús. Muchos cristianos en la época de Nerón, cuando se desató la primera persecución, no tuvieron la experiencia de primera mano. También los cristianos que fueron perseguidos en la persecución de Decio, que fue una de las más crueles y sistemáticas, y la persecución de Diocleciano, vivieron 100 años o 200 años después de los eventos mencionados. En ese sentido, la historia de los mártires no se circunscribe a las personas que tenían fresco el recuerdo, sino también a aquellos que han tenido fresco el impacto de Cristo en sus vidas, aún a pesar de los tiempos, porque hemos tenido mártires durante la Reforma Protestante y hemos tenido mártires incluso en nuestra época. Así es. Néstor, entonces, ¿cómo saltar? ¿Hacia dónde irnos? Después de la iglesia primitiva, ¿cuántos siglos comprende este quehacer de esta primera iglesia? ¿Estamos hablando del siglo hasta el siglo IV? Bueno, la iglesia, como nos lo dicen las fuentes, inició en el año 30 o en el año 31, precisamente en la fiesta de Pentecostés, como narra el libro de los Hechos 2. Si contamos el año 30, estamos hablando del siglo I de nuestra era. Del siglo I de nuestra era hasta el año 325 después de Cristo, que prácticamente es el año en que se da el edicto de Milán, promulgado por Constantino, ahí tenemos el fin de la iglesia primitiva. El año 365 coincidiría con el siglo IV. Entonces la iglesia primitiva podría dividirse en el siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV, que serían en este caso 4 siglos. 400 años de historia son los que separan a la iglesia primitiva.
Y nosotros hemos visto como en 10 minutos, ¿no? 4 siglos, que hemos soslayado muchas cosas por causa del tiempo. Entonces, después de haber visto un poquito de la historia primitiva, este discurrir histórico nos sitúa en la segunda etapa de la iglesia. Que es la iglesia medieval. Que es la iglesia medieval. Separada de la iglesia primitiva por 400 años, y es un periodo muy extenso, porque la Edad Media fue un periodo extenso. Y la iglesia medieval inicia en el siglo IV y termina precisamente en el siglo XV, durante los aires de la pre-reforma. Estamos hablando de un periodo de casi unos 1400 años. Estamos mucho hablando. Tiempo, ¿no? Sí, unos 1400 años más o menos. Y que nosotros no tenemos tiempo en esta noche para entrar a esa etapa. De hecho, la historia de la iglesia medieval se divide en 2 etapas, porque es muy extensa. La iglesia de la Alta Edad Media y la iglesia de la Baja Edad Media. Entonces siempre se inicia con la alta y se termina con la baja. ¿Le parece si para la próxima semana entonces entramos de inmediato en materia y comenzamos a hablar de esa etapa siguiente después de la iglesia primitiva? Por mí no hay inconveniente. Así que usted está invitado como siempre para que traiga edificación e información a todo ese público que está ahí en la sintonía. Gracias por haber estado una vez más con nosotros, Néstor. Para mí siempre es un placer. Señores, ha sido más que un gozo, un placer haber compartido con ustedes en este espacio de 1 hora. Les invitamos para que el próximo domingo de nuevo nos sintonice a partir de las 9 y prometemos traerles un programa tan interesante como este que les hemos traído en el día de hoy. Bendiciones para todos, que duerman bien, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.